Hola amigos, en este vídeo vamos a comenzar estudiando la primera de las medidas de posición que se suelen estudiar, que es la media aritmética. La media aritmética es muy fácil, pero precisamente esa facilidad para entenderla, porque es de los estadísticos que vais a estudiar en este curso el que más usáis en vuestra vida diaria, ¿no? en vuestra vida común, pues esa facilidad hace que la gente no lo estudie bien. Piense, bueno, pasa de largo porque una media aritmética sé hacerla perfectamente. Y cuando llegas al examen y te encuentras una tabla de datos agrupados en intervalos de clases y te piden que calcules la media aritmética, mucha gente se queda a cuadros y no sabe calcularla bien. Entonces por eso os pido que tengáis la paciencia de ver este vídeo, que va a ser muy cortito, para que entendáis perfectamente la media aritmética y no os arriesguéis a que os equivoquéis en el examen. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo se calcula la media aritmética. Dada una serie de valores agrupados en una tabla de frecuencias, nosotros siempre, ¿no?, prácticamente vamos a trabajar con tablas de frecuencias. Se define la media aritmética como, y esta expresión que tenemos aquí. Nuestra variable estadística es x, se le pone la rayita esta encima, este guión, y eso simboliza que es la media aritmética. Y es el cociente entre el sumatorio de x sub i por n sub i entre el sumatorio de n sub i. La presencia de los sumatorios suele asustar a mucha gente, pero ahora lo vamos a usar y vamos a ver que no es tan difícil como parece. Fijaros, la n sub i, recordad primero que la n sub i es la frecuencia con la que se repite la variable x sub i. Por lo tanto, la suma de todas las frecuencias, porque esto significa sumatorio, este sumatorio que tenemos aquí sería n sub 1 más n sub 2 más n sub 3, así hasta llegar a la última frecuencia, es el número n mayúscula, que es el número total de datos que tenemos en el problema. Por lo tanto, el sumatorio de aquí abajo lo podemos sustituir por la n mayúscula y esta fórmula pasaría a ser esta que tenemos aquí. En los libros de texto la podéis encontrar la media aritmética con esta expresión o con esta. Yo normalmente la usaré con esta. Esta expresión también suele aparecer mucho, que no es más que esta, pero pasando la n que está dividiendo delante, pero como 1 partido por n. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué significa esto del sumatorio que a muchos de vosotros os asusta. Mirad esta fórmula de aquí. La n la tenemos en el denominador. ¿Qué significa el sumatorio de x sub i por n sub i? Pues le vamos dando los valores a la i, empezando por el valor que tenemos aquí debajo, hasta llegar al último valor, que es el que tenemos aquí arriba. Cuando aquí arriba aparece una n, significa que no sabemos cuántos términos hay, o no lo sabemos, no nos interesa, y lo dejamos indicado, n. n representa el último término. Entonces le damos a la i el valor 1 y tendríamos x1 por n1, ¿lo veis? Más, porque es un sumatorio, x2 por n2, más x3 por n3, más x4 por n4, más, así hasta llegar al último, que sería xn por n sub n. n es el último, ¿ves? Que es el que está aquí arriba. n representa el último. El último, depende del problema que hagamos, puede ser el 9, y entonces aquí tendríamos que llegaría hasta x9 por n sub 9, o puede ser el 1000, y tendríamos aquí x sub 1000 por n sub 1000. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que lo que tenemos que hacer es multiplicar la variable en el numerador. En el numerador de esta fracción tenemos que multiplicar cada variable por el número de veces que se repite, y así con todas las variables y sumarlo. Y dividirlo entre el número total de variables que vamos a tener. Vamos a hacer dos ejemplos. El primero es muy fácil, simplemente es para que entendáis bien la fórmula, y el segundo es algo más complicadito, pero que es el que os suele dar problemas. Imaginaros que nos dan esta tabla de aquí, y nos dicen que nuestra variable estadística es el número de billetes de 20 euros que llevan en la cartera un grupo de 8 personas. El n mayúscula aquí sería 8, ¿no?, que es el número total de personas que vamos a estudiar, y el número total de datos que vamos a tener. La tabla nos la dan y nos dicen que tenga un billete de 20 euros en la cartera hay 2 personas, que tenga 2 billetes de 20 euros en la cartera hay 5 personas,
y que tengan 4 billetes de 20 euros en la cartera hay una única persona. No aparece de 3 porque no habría ninguno. Esos son los datos que nos dan. Bueno, pues yo, debajo de la última n, suelo escribir siempre el sumatorio de n sub i desde i igual a 1 hasta n. Aunque en este caso, esta n podríamos sustituirla por 3, dado que tenemos 1, 2 y 3 valores. Pero bueno, la he dejado así para que lo veáis más claro. Bueno, pues este sumatorio no es más que la suma de todos los n que tenemos en esta columna. Entonces lo que hacemos es que sumamos la columna. 2 más 5 es 7, más 1 es 8. Por lo tanto, la suma de todas las frecuencias da 8, que es el número de personas que teníamos. Era obvio, ¿no? Esto de aquí es lo mismo que la n mayúscula. Por lo tanto, la x media sería, fijaros, 1 por 2 más 2 por 5 más 4 por 1, dividido entre la suma de la columna de la frecuencia. ¿Lo veis? Me queda 16 entre 8, que es 2. Entonces, fijaros cómo es. Simplemente tenemos que multiplicar nuestra variable por el número de veces que se repite, es decir, multiplicamos los elementos que hay en la misma fila. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y dividimos entre la suma de todos los elementos que hay en la columna de las frecuencias, que es este. Porque esto es la n mayúscula, que es el sumatorio de las n sub i. Vamos con un problema un poquito más complicado. Imaginad que nos dan esta tabla de aquí, de datos agrupados por intervalos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo calculamos la media? Porque, bueno, el problema no nos hubiesen dado ningún dato, simplemente calcular la media, ¿no? Para no darle ningún significado a la variable estadística. Perdón. Tenemos que cuando nuestra variable está entre 10 y 20, tenemos dos casos. Cuando nuestra variable está entre 20 y 30, tenemos 3 casos. Y cuando está entre 30 y 40, tenemos un solo caso. En total tenemos 2 más 3 son 5, más 1 es 6. Es decir, que el sumatorio de todas las n sub i vale 6. O lo que es lo mismo, la n mayúscula vale 6, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para calcular la media de una tabla de frecuencias, donde nuestra variable está expresada en una tabla de frecuencias, y los datos agrupados, como están aquí, en intervalos de clase, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra columnita de la marca de clase, que era la x sub i. Recordad, del vídeo anterior, creo que es en el que lo expliqué, que la marca de clase se calculaba sumando los dos extremos de los intervalos y dividiendo entre 2, y que coincidía con el punto medio del intervalo. Por lo tanto, 10, 20, pues su marca de clase es 15, porque 10 más 20 es 30, entre 2, 15, 20 más 30 son 50, entre 2, 25, 30 más 40 es 70, entre 2, 35. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra tabla. Bueno, pues como para calcular la media tenemos que calcular el sumatorio de las x sub i por las n sub i, pues voy a añadir una columna más donde voy a poner el producto de las x sub i por n sub i. Y entonces fijaros, 15 por 2 es 30, 25 por 3 es 75 y 35 por 1 es 35. ¿Lo veis? Y debajo de esa columna pongo la suma de todos los productos de x sub i por n sub i, que es lo que tengo aquí. 30 más 75 más 35 me da 140. Bueno, pues la media es esto de aquí, que coincide con esta suma que hemos hecho aquí, 140, entre este sumatorio, que es esta que hemos hecho aquí, entre 6. 140 entre 6 es lo mismo que 70 tercios, que es 23 con 3 periódicos, si no me he equivocado. Entonces, fijaros, para calcular la media, lo que tenéis que hacer es, cuando tengáis la tablita como esta, poner debajo de la columna de la frecuencia la suma de todos los valores. Os creáis una columna que sea el producto de la x sub i por la n sub i. Cada valor de aquí se obtiene de multiplicar este por este. Fijaros, 15 por 2, 30. 25 por 3, 75. 35 por 1, 35. Y debajo de esa columna ponéis la suma de todos los elementos. Bueno, pues la media sería este número que tengamos aquí, que es la suma de toda esta columna, entre este número que tenemos aquí
que es la suma de todos los números de esta columna. Y esa sería la media aritmética. Como veis, es muy fácil. Antes de que os vayáis, por favor, aguantar un minutito más. Voy a decir simplemente dos propiedades de la media aritmética, perdón, que han preguntado algunas veces en los exámenes y que creo que es importante que lo sepáis por si lo ponen en el tipo test, en los exámenes tipo test, que sepáis responder. Lo primero que tenéis que saber es que la media aritmética es independiente de la amplitud de los intervalos de clase. Fijaros que nosotros aquí los intervalos son estos, podrían habernos dado en vez de estos intervalos otros que fuesen más grandes. Si el problema es el mismo, da igual la longitud que tenga el intervalo, la media va a salir la misma. Eso es lo que dice esta primera propiedad. Y la segunda propiedad, que es una propiedad que todos sabemos, pero que la sabemos de forma inconsciente, digamos, es que la media aritmética es muy sensible a las puntuaciones extremas. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en esta media, si nosotros hubiésemos tenido, por ejemplo, que el valor entre 10 y 20, en vez de ser 2, hubiese sido 20, pues ya sabemos que la media va a estar en este intervalo. Dicho de otra forma, si tenemos que hacer la media aritmética entre dos exámenes, entre las notas de dos exámenes, si tú en un examen sacas un 6 y en el otro examen sacas un 0, pues la media se te queda en un 3. Te baja mucho, se ha ido a un valor muy extremo, que es el 0, y te baja mucho. Y igualmente, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un 3 en el primer examen y en el segundo sacas un 10, serían 10 más 3, son 13, entre 2 es un 6,5. Es decir, que la media aritmética es muy, entre comillas, manipulable porque por el hecho de que haya un valor o muy alto o muy bajo. Dicho ya en Román Paladino. Un valor muy alto hace que la media aritmética te suba rápidamente y un valor muy bajo hace que la media aritmética te baje muy rápidamente. Esto es todo. Como podéis ver, el vídeo ha sido cortito. Si el vídeo os ha gustado, le dais al me gusta. Si tenéis alguna pregunta, pues la dejáis por los comentarios del vídeo, ¿vale? Y yo responderé lo antes posible. Y bueno, suscribiros al canal, compartir este vídeo con vuestros compañeros de estudio y estudiar, que es lo importante, que tenéis que aprobar esta asignatura. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.